Vamos a dar ahora oportunidad a Hugo Antonio Quilodrán Jiménez, la Corporación Museo de Talcahuano, Chile, con la ponencia Talcahuano y la primera escuela de torpedos no embarcada de la Marina chilena. Adelante, por favor, Hugo. Bienvenido. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores por darnos la oportunidad de compartir nuestras preocupaciones en cuanto al patrimonio industrial en nuestras respectivas comunidades. Comienzo. La primera escuela de torpedos no embarcada de la Marina chilena permaneció por casi medio siglo asentada en la ciudad de Talcahuano. Sin embargo, su quehacer, funcionamiento, capacidades y equipamiento no han sido lo suficientemente estudiados. Nunca más se ha vuelto a poseer una escuela similar que cuente con el soporte de una infraestructura terrestre de características industriales junto con la logística y los medios navales dedicados exclusivamente a la instrucción de esa arma. Para circunscribir este trabajo, me remitiré a un periodo de tiempo comprendido entre las décadas de 1880 y 1950, que coincide para mí con la época dorada tanto de la ciudad misma como del torpedo en Chile. A modo de introducción, resumiré los motivos que impulsaron la construcción de esta escuela en dicha ciudad. Talcahuano es por definición una ciudad marítima con un emplazamiento único, ya que se encuentra ubicado cerca del centro geográfico de Chile continental. Está situada entre dos bahías de aguas protegidas que le permiten contar con un par de buenos puertos. El año 1764 fue declarado puerto de registro, surgidero y amarradero. Actualmente alberga una gran base naval, compuesta entre otros por los astilleros y maestranzas de la Armada, ASMAR, la Escuela de Grumetes y la Fuerza de Submarinos. Desde hace 125 años es el principal puerto militar chileno gracias a que el año 1896 se inauguró aquí el primer dique seco, aunque en otras épocas también se destacó en el ámbito industrial, comercial y pesquero. Los recursos naturales presentes en la región que fomentaron la navegación y por ende la industria marítima son la caza de ballenas, la explotación del carbón mineral y la exportación del trigo. Talcahuano fue el principal puerto ballenero del Pacífico Sur. Sin embargo, hasta el siglo XX los cetáceos eran un producto explotado industrialmente solo por empresas extranjeras, principalmente norteamericanas. A 100 millas náuticas se encuentra la isla Mocha, fuente de inspiración del relato del explorador Jeremías Reynolds, titulado Mochadic o la ballena blanca del Pacífico, publicado en el año 1839, que sirvió de modelo a la novela Moby Dick del escritor Herman Melville, el año 1851. Recién, en 1890, se registra la creación de la primera compañía chilena de balleneros y se inicia un periodo de aproximadamente 50 años de captura industrializada por parte de intereses locales. Me detengo aquí para hacer referencia al carbón y comentarle a Daniel que Lota es una ciudad que queda muy cerquita de Talcahuano y esas eh, fuentes que mencionaba él fueron compradas con recursos obtenidos del carbón. Bueno, si ustedes ven la imagen, el año 1924 se hizo un estudio de los yacimientos en toda esa región, una provincia bastante extensa, y había mucho carbón en la zona. Era utilizado este combustible fósil principalmente en las calderas de trenes, locomotores, lanchas y buques. Entre los años 1848 y 1857, la fiebre del oro en California y Australia causó una enorme demanda de cereales, principalmente de trigo. Aunque fue un corto periodo, generó una modernización del mundo rural y una importante activación portuaria. Desde entonces, esta provincia continúa aportando trigo para el consumo nacional y los mercados extranjeros. Por otra parte, a nivel internacional, hay que mencionar que hasta 1914, cuando se habilita el Canal de Panamá, Talcahuano formaba parte de los puertos de paso obligado para toda nave que hubiera atravesado el estrecho de Magallanes en busca de algún puerto del Pacífico.
A fines de la década de 1880 comienza un periodo de renovación urgente de los buques de la Marina. Los efectos de la Guerra del Pacífico, 1879 y 1884, se hacían notar. Las naves requerían entrar a dique para limpieza de fondo y reparaciones mayores, mientras que los diques flotantes de Valparaíso no eran aptos para las nuevas naves. Cuando el gobierno de Chile comienza el año 1890 a construir en Talcahuano un apostadero con características de arsenal para la marina y un verdadero puerto comercial, lo hizo después de haber escuchado en múltiples oportunidades la necesidad de un dique seco de proporciones suficientes para la limpieza de cascos de las unidades de la escuadra y un puerto con capacidad de almacenaje y embarque acorde al cabotaje existente. Finalmente el dique se construyó en la península de Tumbes y el puerto comercial en la ciudad misma. Bueno, con esta breve descripción de Talcahuano, procedo a introducirnos en el mundo de los torpedos. La definición de torpedo era vaso metálico cerrado y estanco lleno de pólvora o cualquier otra materia explosiva que se hace estallar bajo el agua en contacto inmediato al casco de un buque enemigo. O sea, los torpedos se aplicaban. Ejemplo, el que tienen en la pantalla, un torpedo de botalón y el torpedo remolcado de Harvey, muy distinto a lo que nosotros entendemos como torpedo hoy en día. Los primeros torpedos autopropulsados incorporados al arsenal bélico de la Marina chilena eran principalmente de la empresa Whitehead. Por ejemplo, el kit que acompañó a la lancha torpedera Sargento Aldea, adquirida el año 1884. Un torpedo autopropulsado era susceptible de ser lanzado en forma local o remota desde plataformas inertes o en movimiento, y en un principio fue liberado desde tenazas que colgaban al costado de pequeñas lanchas a vapor. Luego, lanzado desde tubos colocados en el casco o en la cubierta. En su operación se requería personal con un grado mayor de especialización, lo que fue subsanado contratando extranjeros capaces y autorizados por Whitehead. Estos realizaron las actividades de instrucción y capacitación a bordo, mientras que el mantenimiento y los requerimientos logísticos fueron suplidos creando una modesta estación de torpedo del año 1885 en Valparaíso. Al realizar un análisis retrospectivo se puede deducir que la realidad sudamericana no estaba preparada para hacer frente a esta tecnología. A la Marina chilena le costó casi 30 años hacerlo. Tampoco aportaba la forma de trabajar de Robert Whitehead, quien exigía un juramento a sus empleados para resguardar el secreto de los componentes mecánicos de sus torpedos. Ejemplo, la cámara de balanceo que regula la profundidad de navegación. Chile se sumerge en una trágica guerra civil el año 1891, que es conocida internacionalmente por el combate de Caldera, cuando dos destructores cazatorpederos equipados con torpedos Whitehead y lanzados desde tubos diseñados por el ingeniero francés Gustave Canet hunden al blindado Blanco Encalada. Este trágico hecho obligó a modificar los contenidos de las academias de guerra naval, incorporando nuevas estrategias y procedimientos de maniobra con pequeñas unidades lanzadoras. En la primera década del siglo XX, solo Argentina, Brasil, Perú y México podían jactarse de poseer este tipo de armamento. Sin embargo, en el año 1907 Chile le revende a Ecuador el cazatorpederos Almirante Simpson con una cantidad de torpedos Whitehead. El Simpson fue rebautizado como Libertador Simón Bolívar. Es así como llegamos a la fundación de la primera escuela de torpedos, que funcionó en tierra y que fue construida pensando en las múltiples necesidades que generaba un arma de este tipo, ya fueran de instrucción, mantención, reparación, almacenamiento y práctica. Un 15 de agosto del año 1912 se colocó la primera piedra de lo que sería la escuela de torpedos frente a la caleta El Manzano, ubicada en la península de Tumbes. Estaba compuesta por 3 pabellones, de 2 pisos cada uno: Serrano más cercano al mar, Prat al centro y Aldea llegado al cerro. Entre los tres sumaban 3.000 metros cuadrados construidos aproximadamente. Además contaba con 2 edificios denominados almacenes, con 2.000 metros cuadrados más destinados a depósito. Le estaban anexadas la sección de torpedos e inmediatamente la maestranza de torpedos con su característica chimenea. Ambas incorporaban el concepto arquitectónico de nave industrial, sumando casi 1.000 metros cuadrados más. La maestranza contaba con una fundición que había sido solicitada en la memoria
de marina del año 1900. Frente a estos edificios, un muelle de 220 metros de largo por 4 de ancho. El muelle estaba unido a dársena, y al muelle se amarraban embarcaciones menores y a la dársena las torpederas, destructores, minadores. Normalmente la escuela contaba con un buque tender a su entera disposición. En el cabezo del muelle había una casa de torpedos, una instalación dedicada exclusivamente para práctica de lanzamiento al estilo de las grandes marinas europeas que habían adquirido esta arma y tal como lo recomendaban los principales fabricantes de torpedos, Waigea, Schwarzkopf, Weymouth. Esta curiosa construcción era la única de su tipo en todo el país, al menos en Chile. En el resto de Sudamérica eran conocidas como estaciones de torpedo y existían en Argentina, Brasil y México. En la ciudad de Rijeka, en Croacia, se conserva hasta la actualidad una casa de torpedo y se explota turísticamente. La caleta del Manzano era visitada por la civilidad, cuando se permitía el acceso a su playa conocida popularmente como el balneario Biarritz, siendo alusión a la ciudad francesa, y que junto con la chimenea que se apreciaba fácilmente por quienes navegaban en la bahía, formaron parte del patrimonio visual de Talcahuano. En la caleta era frecuente ver a los buzos en maniobra de rastreo recuperando los torpedos desde el fondo, siempre apoyados por alguna embarcación menor tripulada por el curso de guardia. Amarrado un buque tender, como el minador Helicura en el año 1935, siempre listo a zarpar, ya sea para efectuar ejercicios con los submarinos o con la flotilla de destroyer de torpederos. En el ámbito técnico educacional es justo reconocer la disposición técnica de esta escuela, ya que durante su permanencia en Talcahuano albergó a otras escuelas que no contaban en su momento con instalaciones terrestres o embarcadas, impartiendo especialidades tales como buceo, electricidad, telegrafía, submarino, etc. Para la dotación de planta y alumnos, para 1936, la dotación de planta y alumnos era 450 personas. En esos 23 años de existencia o funcionamiento, se habían titulado 150 oficiales, 400 guardiamarinas y más de 1000 gente de mar. Por ejemplo, en el año 1939, un grupo de guardiamarinas se presentaba para efectuar los cursos reglamentarios de aplicación que incluyeron los Tenemos un poco de problemas, creo que con la conexión. Maestro Hugo, ¿continúas? ¿Estás por ahí conectado? Lamentablemente se cortó la comunicación con... ¿Aló? ahí estás de regreso. Ahí te escuchamos. ¿Sí? ¿Dónde te quedamos? Sí, ya te escuchamos, maestro. ¿Puedo continuar? Sí, adelante, por favor. Ya, les comentaba la experiencia de este guardiamarina Ismael Huerta y él nos comentaba que era un periodo agradable, ameno, variado, donde aprendió a preparar y lanzar torpedos Weymouth desde el muelle, bucear entre los 12 metros con escafandra, practicar demoliciones en la isla Quiriquina y navegar en un sumergible llamado Wale. Huerta llegó al grado de contraalmirante. El año 1928, el capitán de fragata de la Marina inglesa, Carr, se desempeñaba como asesor técnico de esta escuela. Y también era común encontrar alumnos extranjeros. Por ejemplo, en el año 1938 se recibieron 4 oficiales de la Armada Mexicana, los tenientes de fragata Jorge Galán Isla y Enrique Hurtado y Nuño, los tenientes de corbeta Diego Mujica Naranjo y Pedro Zamudio Zamudio. 3 de ellos cursaron armas submarinas y uno de electricidad para después todos especializarse en submarinos.
En cada aniversario de este recinto educacional, dependiente del Ministerio de Guerra, se realizaba el lanzamiento de la revista de Escuela de Torpeo. En ella se observa fotografías de actividades propias como ceremonias, competencias, aportes históricos y culturales, pero también había espacio para reseñas, anécdotas, cultura, saludos y obituarios. Y era patrocinada además por los comerciantes locales de Talcahuano. Bueno, como conclusión, quiero mencionar que esta escuela marcó presencia durante 45 años en la zona. Aportó a la consolidación del apostadero naval de Talcahuano, confirmando el concepto conocido hasta hoy que es el principal puerto militar de Chile. Sin embargo, su historia se ha diluido con el tiempo y todos estos edificios, sus naves industriales y la chimenea de fundición, el muelle, la dársena y su casa de torpeo ya no existen. Curiosamente, este puerto no cuenta con un museo, pero en 2018 se constituyó la corporación Un Museo para Talcahuano que busca subsanar este problema. Este trabajo pretende poner en valor el patrimonio de un establecimiento educacional que supo convivir al interior de un complejo industrial y sacar todo el provecho posible en beneficio de la instrucción. Muchas gracias.